pastor que yo no lo escuché decir, pero siempre él decía, alto sobre alto, siempre hay uno más alto, en referencia a nuestro Señor. Y esto, además de exaltarle a Él, nos da una seguridad, saber que Él está por sobre todas las cosas, por sobre toda situación, por sobre toda cuestión que pueda pasar a nuestro alrededor, en nuestra nación, en nuestro país, tantas cosas que ocurren, y saber que tenemos un Dios alto y sublime. Hoy le adoramos imperfectamente por ahí, o porque fallamos, o porque hay cansancio, o porque hay distracción, lo que sea. Pero hermanos, un día vamos a estar en su misma presencia, junto con todos los que nos han antecedido y que le han sido fieles, hermanos, adorándole a Él. No creo que estemos todo el tiempo, sí, cantando, pero qué lindo va a ser ese tiempo, ¿no? Cada vez que nos da el Señor la oportunidad de hacerlo aquí, es un reflejo de lo que será algo tan poderoso, tan maravilloso en su presencia. Amén. Lo cierto es que Él siempre va a estar en el trono. Amén. Nosotros somos los que vamos a pasar por diferentes etapas en nuestras vidas, nuestra niñez, adolescencia, juventud, adultez, pero Él siempre va a seguir en el trono. Entonces, que vamos a verle exaltado con todo nuestro corazón. Amén. Quiero compartir una palabra con ustedes en el libro de Romanos. Vamos a leer un versículo, Romanos 14:8, vamos a leer ahí. Romanos capítulo 14, versículo 8, vamos a leer. Y luego vamos a leer 1 Corintios 6:19. ¿Sí? Ahora leemos Romanos 14:8 y luego 1 Corintios 6:19. Si lo encontramos, vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Amén. Invito a que oremos. Señor, en esta tarde estamos muy agradecidos porque hemos tenido este tiempo, Señor, el cual es precioso. Por ahí, cuando disfrutamos estos tiempos, entendemos un poco a David, cómo le agradaba el estar sin poder entrar al lugar santo ni al Santísimo, pero al menos en los atrios, entrando con alabanza, con adoración, con exaltación a tu nombre, buscando tu presencia, orando, Señor, buscándote. Gracias, Señor, porque es tan fuerte esto en lo espiritual. Asambleas hay en todos lados, Señor. Vemos asambleas, reuniones en los colegios, asambleas o reuniones de profesores, asambleas en las empresas donde se juntan los directivos o a veces los mandos medios, asambleas en los gremios, asambleas en los centros de estudiantes. Pero hay una sola asamblea donde está tu presencia, Señor, manifestándose. Es cuando se reúnen tus hijos, Señor. Siempre tú estás en medio y tú obras en lo espiritual. En lo demás estás presenciando porque tu gloria llena la tierra, conoces todo y nada que se escape de tu conocimiento. Pero solamente tu gloria se manifiesta donde hay hijos e hijas tuyas que te adoran, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Tu palabra dice que 2 o 3 son suficientes para que tú estés en medio. Y aquí hay más
Qué lindo, Señor, qué bueno es estar en tu presencia. Y que a través de la adoración, Señor, podamos disfrutar de tu gloria, Señor, porque cuando tu gloria se manifiesta, a partir de ella tenemos esa gracia, Señor, para llenar vacíos, sanar enfermedades, darnos fuerza donde no las hay, obrar en los pensamientos, Señor, porque allí tu gracia, Señor, tu gloria y tu poder se manifiestan y tomamos de todo ello que significa, Señor, que tú estés aquí. Por eso, Señor, gracias por tu presencia, gracias porque hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos que nos hables a través de ella, que nos recuerdes, Señor, aquellos principios que son tan importantes y básicos, Señor, y que a veces lo pasamos por alto. Gracias, Señor, por cada familia, por cada hogar aquí representado. Oramos por aquellos que no han podido llegar. Seas tú, Señor, guardándoles si están trabajando, si están en la casa, si están, Señor, con alguna dolencia, alguna enfermedad. Sea tu poder, Señor, también manifestándose, Señor, en sanidad sobre cada uno de ellos. Aún sobre mis hermanos que están aquí, Señor, tu gloria, Señor, resplandezca, y que toda enfermedad, Señor, comience a retroceder. Todo resfrío, todo virus, toda dolencia muscular, de los huesos, Señor, toda parte que pueda estar afectada en el organismo, en el nombre de Jesús. Oramos por los que estudian, tu bendición, Señor, sabiduría de lo alto, Señor, para cada examen, cada prueba. Gracias, Señor, por este tiempo, y en esta noche te ruego que me guíes, Señor, en la meditación de tu palabra, para que pueda, Señor, ser correspondiente con lo que tú has de hablar y quieres hablar en este día, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, este versículo tan hermoso, hace bastante años atrás había un cántico, ¿sí?, que era: si vivimos, pues si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. ¿Cuántos creen que somos del Señor? Amén. Esto creo que no hay ninguna duda, ninguna convicción en que somos del Señor, ¿sí o no? Amén. Entonces, aquí esto no es esperanzador, porque dice: sea que vivamos o que muramos, siempre somos del Señor. Ahora en la carne, pero luego en su presencia, y el día de mañana, cuando nuestro cuerpo sea glorificado, con el cuerpo glorificado, allí adorándole por la eternidad. Entonces es algo maravilloso. Pero vamos también a 1 Corintios 6, 19. Vamos a leer, porque esta verdad que dijimos recién está relacionada con esta verdad que también vamos a recordar. Estaba hablando en el contexto de algún problema o algún consejo del apóstol Pablo acerca del cuidado del cuerpo, especialmente acerca de la fornicación y demás, en una cultura donde estas prácticas aún estaban en el entorno religioso, ¿no? Entonces, dice 1 Corintios 6, 19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Amén. ¿Cuántos conocen esta palabra? ¿Cuántos saben que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Dios decía en el Antiguo Testamento que Él no habitaba en templo hecho de manos, ¿sí?, pero sí habita en un templo que Él, por su gracia, dispuso que pudiéramos conocerle, y luego que le conocimos, que nacimos de nuevo, su Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón.
Es la promesa que Jesús le dio a sus discípulos. Yo me voy, pero no van a quedar solos, va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Va a estar, no como yo que estoy acá, me hice carne, entonces estoy en un solo lugar a la vez. El Espíritu Santo va a estar con ustedes permanentemente y con cada uno de ustedes. Y los va a guiar a toda verdad, y Él los va a consolar, los va a ayudar, ¿sí? Paracleto, que es consolador en griego, significa uno que está al lado para ayudarnos, ¿sí? Es el Espíritu Santo, es por la gracia de Dios. Entonces, primero, el primer versículo que leímos, afirmamos que somos del Señor, somos de Él. Amén. Pero en este otro versículo hay otra verdad al final que dice, no somos nuestros, no somos. Y estas dos verdades, hermanos, que somos el Señor, y la segunda, de que no nos pertenecemos, pareciera que fuera una contradicción. ¿Cómo no me voy a pertenecer? Yo no me pertenezco, ¿sí? Pero vamos a repasar un poco esto. Todo esto es parte de la redención, ¿sí? Recordemos que redención, no vamos a leer todos los versículos, ¿no? Pero Él nos redimió con su sangre. La redención era el pago que se hacía por un esclavo para que quedara en libertad. Pero luego que se pagaba, el que había pagado era el nuevo amo, ¿sí? Entonces, Cristo nos redimió, nos rescató de la esclavitud del pecado, ¿sí? La palabra de Dios lo afirma de una forma muy directa. Éramos esclavos del pecado. Pero a partir de ahí somos propiedad de Él, ¿sí? El mundo occidental en general no entendemos mucho el tema de esclavitud porque vivió una época donde la esclavitud en teoría ha sido abolida, ¿sí? Hemos vivido en esos periodos. Incluso la Biblia está traducida de una manera de que no se hable de esclavitud, pero cada vez que se habla de siervo, habla de un esclavo. La palabra traducida correctamente sería esclavo. Entonces, somos de Dios y no nos pertenecemos porque Él nos compró. Amén. Las dos son verdad. Las dos están ligadas. Si somos del Señor, ¿por qué? Y porque Él nos compró a precio de sangre. Pero si Él nos compró, no somos nuestros. Y hermanos, esta verdad, la primera, si yo les pregunto, ¿quiénes son del Señor? Y todo, amén. Ahora, si yo le digo, su vida no es su vida. Su vida no le pertenece. Y ahí, hermano, no es tan sencillo decir amén, porque choca, es antinatural, nuestra naturaleza, antisocial, o sea, no es lo que normalmente vivimos. Entonces, pero lo cierto es que la Biblia lo dice. Somos de Él y no somos nuestros. Somos propiedad de Él. No somos solamente de Él, como decir, ay, sí, soy el Señor, le pertenezco a Él, sino somos su propiedad exclusiva. Amén. Él es nuestro amo. No se pueden separar esas dos verdades. Amén. No las deberíamos separar. Entonces, como toda verdad que está en la Escritura, como toda verdad que está en la Biblia, tiene una implicancia práctica, ¿sí? La Biblia no es para saberla nada más, es porque tiene una razón de ser que hace que yo me mueva en la vida de una determinada manera si tengo convicciones basadas en la verdad de Dios. ¿Amén? Entonces, ¿cuáles serán estas? La primera es la que encontramos en el contexto ahí de 1 Corintios 6. La primera característica que resalta de alguien que entiende que es del Señor y que no le pertenece, no se pertenece a sí mismo, es la santidad.
Amén. La santidad. Pablo está exhortando a esto. Está hablando ahí de huir de la fornicación. Pero cuando él habla del cuerpo, se refiere a todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. A toda nuestra vida. Entonces, lo que él estaba enseñando a los corintios y lo que nos enseña Dios en esta noche y en toda la Escritura es que nuestros cuerpos, ¿a quién le pertenecen? Si somos templo del Espíritu Santo y no somos nuestros, ¿a quién le pertenecen nuestros cuerpos? A Dios. Entonces, no le pertenecen al pecado, no le pertenecen a nuestros deseos, no le pertenecen a nuestros placeres, no le pertenecen a Dios. Y si nuestros cuerpos le pertenecen a Dios, si nuestros pies les pertenecen a Dios, ¿a dónde voy a ir? Donde tengo que ir, ¿sí? Donde Él apruebe o Él me respalde a ir, a estar. Con mis manos y mi cuerpo y mis manos son de Él. ¿Qué haré con mis manos? Obras que a Él le agraden, ¿sí o no? No sé si me va captando por qué estamos hablando. Santidad es, le pertenezco a Él, estoy apartado para Él. Entonces, lo que yo hago con mi cuerpo le tiene que agradar a Él. No solamente el tema de la fornicación acá, sino todo, con mis manos, con mis oídos. ¿Qué voy a escuchar? Lo que lo honra a Él, porque no son míos. ¿Cómo que no? Si los tengo yo, pero son de Él, porque Él los compró. ¿Y qué voy a ver con mis ojos? Si la marca de entender que soy del Señor y que no me pertenezco, entonces lo tengo que ahorrar a un esclavo trata de agradar al amo, no a sí mismo. Entonces, con nuestros ojos vamos a mirar lo que le agrada a nuestro Señor, a quien nos compró, no a nosotros. Amén. Con nuestros labios que vamos a hablar, lo que le agrada a Él, nada de cuestiones de corrompida, ni de chisme, ni de murmuración, ni de queja, para adorarlo a Él. Amén. ¿Se da cuenta por qué? Nos es fácil decir yo soy del Señor, pero no nos es tan fácil decir no soy mío, entonces tengo que agradarle a Él. Y hermano, esto es como le decía, es chocante. ¿Cómo que no soy mío? ¿Sí? ¿Cómo que no soy mío? No soy. ¿Cómo que entonces mi esposa no es mi esposa? ¿Entienden lo que estoy diciendo? No vamos a estar haciendo un complejo psicológico ahora, pero somos del Señor. ¿Los hijos de quién son? ¿Por qué se los dedicamos a Él? Porque son de Él. Entonces, la primera característica, la primera implicación de entender que somos del Señor y que no somos nuestros es la santidad. Con mi cuerpo voy a honrar a Dios. Con todo mi ser y por supuesto con mis pensamientos y con todos mis sentimientos. Segunda implicancia de entender esto. El servicio. Porque, ¿qué es lo que hacía un siervo, un esclavo? ¿Qué hacía? Servir. Amén. Hacía lo que el dueño el amo le pedía. Mira, vamos a ir a Lucas 17, 7 al 10. Es un pasaje bastante chocante, ¿sí? Por así decirlo, para nuestra carne, para nuestra vieja naturaleza. Hiere nuestra sensibilidad, ¿sí? Mire lo que dice. ¿Quién de vosotros? Estamos en un contexto en el que se entendía lo que eran siervos. Había muchos esclavos en esa época. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta el ganado, al volver él del campo, luego le dice:
pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo, da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Amén. Hermanos, estos versículos no son para la sociedad de hoy, para el pensamiento progresista, humanista, para la generación de cristal. Es chocante. Tenemos que entender primeramente que Jesús no está hablando, da esta comparación, no para hablar de que Él es como si fuera un amo como medio poco sensible, ¿no? Bueno, el siervo trabajando todo el día, viene cansado, en vez de comer, no, me tiene que hacer de comer a mí porque yo soy el amo. Y después, come vos. Y no esperé que te dé gracia porque eso nos choca, hermano. Pero así es el siervo, así somos como siervos delante de nuestro Señor. No está hablando de que Él, bueno, también la parábola esta, la explicación esta que da Jesús, habla más bien para que entendamos nosotros cómo es la cosa. No para que pensemos que Él es así, que Él nos tiene de aquí para allá y no piensa en nosotros porque Él es un amo compasivo. Pero cuando hablaba esto, todos entendían y sí, es así. No le tiene que dar gracia ni mucho menos, es lo que tenía que hacer. Siervo inútil porque hizo lo que tenía que hacer. Entonces, hermanos, ¿saben por qué nos choca tanto? Porque por nuestra autonomía, porque la sociedad moderna no piensa así. Y cada vez, hace unos años atrás, medianamente había ciertos pensamientos que eran más alineados a esto, pero hoy por hoy no es así. Todo derecho, lo que a mí me corresponde, lo que yo quiero, y a mí nadie me va a pasar por encima. Pero hermano, cuando estamos hablando de que somos de Él y que debemos servirle, es así. O sea, cuando tenemos que servir y tenemos claro que somos de Él, no es que interrumpa nuestra vida, no es que nos desacomode la agenda, porque somos de Él. Así que no me altera para nada. Aunque a nuestra carne, hermano, a veces le cuesta. Pero vamos viendo a dónde nos lleva el Señor. ¿Somos de Él o no somos de Él? Ahora, nuestra vida. ¿Quién es el amo de nuestra vida? ¿Nosotros? Porque ahí está la cuestión. Entonces, ¿cómo está nuestra santidad? ¿Cómo está nuestro servicio? Al Señor, a la iglesia, a las personas y demás. Porque Él vino y nos dio ejemplo de servicio. Yo ejemplo les he dado. Y Él vino a servir en aquello que nadie quería hacer. Porque es fácil servir en lo que nos gusta. En mi llamado. En las teclas, ¿sí? A mí, mándenme a tocar nada más. No. Servir, hermano, es cuando Dios quiere y cuando Dios nos llama, es estar dispuesto. Entonces, hermanos, porque también nuestra agenda le pertenece a Él. Y eso, hermano, es chocante. No, porque yo tengo mis horarios, por supuesto, hermano, que hay responsabilidades y demás. Pero cuando hay un siervo, hermanos, eso es lo que está diciendo Él. No hay horario, no es que, bueno, estoy cansado, estuve todo el día trabajando en el campo, con la hacienda, y ahora tengo hambre. Bueno, pero haceme primero a mí de comer. Imagínense una situación que usted llegue, estoy re cansado, pero tenés que adorarme a mí, hoy es el día mío, me tenés que adorar.
no tengo ganas, estoy cansado. Un siervo no busca explicación, no tiene derechos. Los derechos los tiene el amo. Amén. ¿Vamos captando? Entonces veo que esas palabras que son tan lindas, en la práctica, hermano, nos cuesta. Entonces, primero, santidad. Segundo, servicio. Tercero, confianza en la aflicción. Porque, hermanos, hay veces que el dueño, nuestro amo, nos va a llevar a valle de sombra y de muerte. ¿Sí o no? O a momentos de aflicción. A veces para probarnos. Y a veces porque seguimos creyendo que nosotros somos los que decidimos y no el amo, para corregirnos. ¿Sí? Y lo que Él siempre nos ha dicho es que debemos confiar en Él porque Él va a estar con nosotros. ¿Amén? Mire, vamos a leer, hay mucho esto en los Salmos, muchas palabras, pero vamos a ver unas que no leemos tanto. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Lamentaciones capítulo 3, versículo 25. Dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan. Amén. ¿Sí? Al alma que le busca. Amén. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando estamos hablando de la salvación de Jehová es porque estamos en un momento, en una batalla, en una enfermedad, en un conflicto, en una situación dura. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. La soberanía de Dios. Dios, como es nuestro Señor y nuestro amo, nos va a permitir pasar por momentos difíciles para probar nuestra fe, para corregirnos, pero ahí, hermanos, tenemos que confiar que Él va a estar a nuestro lado. Versículo 32. Antes, si aflige, escuche, ¿a quién se refiere ahí? Se aflige a Dios. También se compadece según la multitud de sus misericordias. Amén. Entonces, hermanos, tenemos un Dios compasivo. En el Nuevo Testamento tenemos varias palabras. Ahí en 1 Pedro hay varios versículos que podríamos leer, pero no estamos, hermanos, en la mano del diablo, ni del destino, ni de la suerte, ni de los hombres. Estamos en la mano de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y cuando Él permite situaciones, Él nos va a acompañar, nos va a dar fortaleza para salir adelante, porque somos del Señor y no nos pertenecemos. Esta es la parte que sí nos agrada, no es tan confrontativa. Y lo último, si realmente entendemos esto, que somos del Señor y que no somos nuestros, es decir, el título de esta predicación le puse, tu vida no te pertenece. ¿Qué es lo que? Diría alguno. Sí, eso es lo que dice 1 Corintios. Somos el Señor. Entonces nuestra vida no nos pertenece. Nos cuesta el tema de, no hemos visto nunca la esclavitud, pero por supuesto que la esclavitud humana es terrible. El señorío de Cristo es algo maravilloso, porque Él no es alguien que nos va a hacer daño, pero sí nos va a ordenar. Entonces, lo cuarto es renunciar a la búsqueda de autonomía. ¿Sí? Que esto es lo opuesto a lo que hoy se predica en el mundo, no en las iglesias, sino en el mundo. No. Vos, tu derecho, vos sos vos, primero vos, segundo vos, lo que a vos te gusta, lo que a vos te agrada, lo que vos sentís, lo que vos... Entonces, cuando vemos hoy las nociones de sujeción, de obediencia, de sometimiento, de rendir cuenta, no solamente son cosas extrañas, hermanos, sino que son resistidas. Tenemos ejemplos en todos los ámbitos, ¿sí? Entonces, hermanos, esa semilla de autonomía, de autosuficiencia, empezó en el Edén.
cuando el hombre no quiso que Dios fuera el amo, él quiso ser su propio Dios. Y así terminó, ¿no? No somos nuestros dioses. Él nos posee todo el tiempo y en todo lugar, hermanos. Y por supuesto, tenemos que, la autoridad fundamental está en su palabra, en el Espíritu Santo. Pero también, hermanos, Él ha puesto autoridades. En todos lados hay autoridades. ¿A quienes tenemos que sujetarnos? Los padres, los maestros, los jefes, los líderes, los pastores. Entonces, hermanos, los cónyuges, la esposa tiene que estar sujeta al esposo, el esposo tiene que estar sujeto a la esposa, ¿sí? Sujetarlos unos a los otros. Entonces, cuando una vida, hermanos, entiende que no es, su vida no es propia, ¿no? Aunque parece chocante, que le pertenece al amo y que quiere agradar al amo, entonces no va a ser autónomo, va a respetarlo, a él como autoridad y a todas las demás autoridades. Amén. En todos ámbitos nos movemos en ámbitos de autoridad. Usted entra en un colegio y no puede ir, bueno, voy a entrar a cualquier aula, voy a poner a escuchar música, ¿no? Hay autoridad, hay un maestro, hay un director. Usted va a una farmacia, bueno, quiero que me atiendan a mí porque necesito que me atiendan ya, es urgente. No, tiene que sacar número. Acá hay una autoridad que dice que hay que sacar número. En todos lados hay autoridad. Y aquel que ha aprendido esto, no le cuesta sujetarse, a pesar de que en este tiempo parece que esto no sea importante. Sujeción a los padres, sujeción al esposo, a la esposa. Y también la autonomía habla de la toma de decisiones. Tantas decisiones que debemos tomarlas en base a la voluntad de nuestro amo. Amén. Como veo que tenemos la tendencia a decir, mi vida es mía y hago lo que quiero. ¿Alguna vez ha dicho eso? Mi tiempo es mío y yo lo ocupo como quiero. La plata es mía y yo hago lo que quiero. ¿Sí o no? ¿No decimos así? Esto es mío y esto es mío. Cuando vamos a la Biblia no es así. Porque si somos del Señor, es todo de Él. Entonces, hermano, claro, entonces yo no puedo hacer lo que quiera. Tengo que hacer lo que le agrada a mi amo. Esas son las consecuencias de entender esto, que somos del Señor, pero que no somos nuestros. Vamos a ver rápidamente en 1 Corintios, ya que estamos ahí, 6:12, conocido. Todas las cosas me son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Ahí habla de decisiones. Bueno, tengo que decidir cosas. Bueno, no, lo que me domina no, porque el que me tiene que dominar a mí es mi amo. Jesucristo mi Salvador. Amén. 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Bueno, yo hago esto porque a mí me gusta, bueno, pero si le va a hacer tropezar a uno más débil, a uno que no está firme en la fe, a nuestro amo no le agrada. 1 Corintios 9:19. Por lo cual, siendo libre de todo, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo, ¿no? El apóstol Pablo, alguien que... Pero él entendía, no me pertenezco, yo hago lo que Dios quiere y lo que Él quiere que sirva. 1 Corintios 10:23. Hay muchos más, pero terminamos acá. Todo me es lícito, pero no todo me conviene.
no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, cuando decido, tengo que glorificar a Dios, honra a Dios, edifica a mi esposa, a mi familia, a la iglesia. Me conviene, me domina. Me edifica. Bueno, pero no tiene nada de malo y mi vida es mía, yo hago lo que quiero. Eso, hermano, es un error. Y nos va a provocar dolores de cabeza a futuro. Si no recapacitamos y decimos, mi vida le pertenece a Él. Y tengo que aprender a depender de Él, no hacer, a renunciar a esa autonomía de decir, yo hago porque yo lo siento, porque yo quiero, porque y lo hago en el nombre del Señor, pero a veces ni le preguntamos al Señor. Y la palabra dice que no tenemos que tomar el nombre de Dios en vano. No, pero está escrito en la Biblia, dice así, así que yo lo voy a hacer. No. Hay que preguntarle a Él. Tenemos que estar sujetos a nuestro amo, sujetos a las autoridades. Y toda decisión, tomarla bajo su perfecta voluntad. Amén. Entonces no va acá, yo hago lo que quiero, yo quiero, con mi cuerpo hago lo que quiero, yo como lo que quiero, yo con mi dinero hago lo que quiero, no es así. Usted lo dice en el mundo y es lo más normal, pero delante de Dios no es así. Aunque lo creamos, no es así. Entonces, hermanos, somos de Cristo y Él puede hacer con nosotros como Él quiera, porque Él nos compró a precio de sangre. Amén. El entender esto, hermanos, y vencer la obsesión esta moderna por nuestro derecho, y que los derechos, veo que ahora es todos los derechos. La Biblia habla de nuestras responsabilidades. Cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, Dios se encarga, hermano, de bendecirnos de una manera poderosa. Pero el hecho de entender esto nos lleva, hermanos, a vivir en paz, a vivir con gozo, a vivir con confianza, a vivir sin altibajo en nuestra vida espiritual. Porque cuando no entendemos esto, no nos preocupamos por nuestra santidad, no nos preocupamos por servir en lo que Dios quiere que hagamos, no nos cuesta esto de confiar en el Señor en la aflicción, decimos, pero ¿cómo es posible que Dios permita esto? Si le sirvo, si le aquello, un siervo, un esclavo, no le pedí ninguna explicación al amo. Y nosotros muchas veces sí lo hacemos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué no? A veces Dios porque nos prueba, y a veces porque nos está corrigiendo, porque hicimos algo que creíamos que Él quería que hiciéramos y no le consultamos. Entonces nos tiene que corregir. Y hay veces que somos muy autónomos. Y no, porque la onda es esa ahora. Y usted y yo, hermanos, vivimos por la verdad de la palabra del Señor. Así que, hermanos, estas dos verdades van ligadas. Somos del Señor, gloria a Dios. Pero la otra verdad es que no somos nuestros. La primera es más digerible, la segunda es muy chocante. Pero en la medida que aprendamos a conducirnos en la vida, hermano, de esta forma, vamos a tener una libertad mayor, una soltura mayor, una intimidad mayor con nuestro Señor. Lo vamos a conocer como realmente es, su misericordia. En la confianza que podemos tener en medio de los valles de sombra, de muerte, en medio de las dificultades. Vamos a tener esperanza, consuelo, paz, gozo en medio de cualquier situación. Porque entendemos que si estamos ahí es porque nuestro amo nos llevó y Él no nos va a soltar nunca. Amén. ¿Qué le parece? Amén. La palabra del Señor va a seguir trabajando en nuestros corazones. El Espíritu Santo nos va a seguir guiando a toda verdad. Nuestro máximo ejemplo, ¿sabe quién es? No el apóstol Pablo, por supuesto,
o alguno de los apóstoles. Jesucristo. Él se movió de esta manera, ¿sí? Ahora, Señor, estoy en tus manos, siempre. Ahora, Señor, Dios mío, todo lo hacía para agradarle al Padre, para que se cumpliera la Escritura, para que se cumpliera el propósito de Dios. Así que, hermano, qué gran ejemplo tenemos nuestro Señor Jesucristo. Él, por su gracia, nos compró a un alto precio y ahora le pertenecemos a Él. Nuestra vida le pertenece a Él. Amén. Nuestro cuerpo le pertenece a Él. Nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestras manos, nuestros pies les pertenecen a Él. Nuestros recursos, nuestra casa, nuestros autos, lo que tenemos, hermano, es de Él. Los hijos, la esposa, el esposo, es de Él, porque Él lo compró. Nuestro tiempo, nuestra agenda es de Él. Amén. Invito a que se coloque de pie, vamos a orar. Padre Santo, en esta tarde te damos gracias, Señor, porque cuando meditamos en tu palabra, en tus verdades, no solamente es edificante para nuestras vidas, sino que también tu palabra es útil para enseñar, para instruir, pero también para redarguir y para corregir en justicia, Señor. Y estamos en un tiempo donde el centro es el ser humano. Estamos en una época muy humanista. A niveles, Señor, en los que ya hay cuestiones que vivimos los hijos tuyos, tus hijos, Señor, que las ridiculizan, Señor. Se burlan. Porque no pueden entender cómo me van a decir que mi vida no es mía. Mi vida es mía y hago lo que quiero. Es un pensamiento humanista. Para un pensamiento de alguien que entiende que no se pertenece a sí mismo, sino que le pertenece a aquel que lo compró, aquel que nos dio vida eterna, aquel que está obrando en cada uno de nuestros corazones. Es, Señor, lo que soy es tuyo, nada me pertenece, porque tú me compraste, Señor. Y eso, Señor, tiene implicancias. No es solamente saberlo, no es solamente una teoría, no es solamente una doctrina. Tiene implicancias. Hemos visto 4 solamente. Implica que con mi cuerpo voy a honrarte a ti, Señor. Con lo que escucho, con lo que veo, con lo que hablo, con lo que hago, a dónde voy, con lo que pienso, con lo que siento. Nuestro cuerpo no es para la ira, nuestro cuerpo no es para satisfacer deseos, nuestro cuerpo no es para hacer lo que queramos, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no es nuestro. Y te tiene que honrar. Por eso, Señor, santidad. Pero también es servicio, porque aquel que fue comprado tiene una razón de ser esa compra, para servir a tus planes, a tus propósitos, a lo que tú ya pensaste, Señor, de antemano para nuestras vidas. Señor, por eso necesitamos entender esto para tener corazones de siervos, Señor, corazones de siervos. Que estemos dispuestos a hacer todo lo que tú nos envíes a hacer, aún aquello que no nos agrada, Señor. Aún aquello que rompe con nuestros proyectos personales, Señor. Porque no somos nuestros, que pertenecemos a ti. También, Señor, esto implica confiar en ti en medio de las aflicciones.
Porque si tú como amo y Señor de nuestras vidas permites diferentes momentos, Señor, no es para que permanezcamos ahí. Tú nos vas a sostener, nos vas a ayudar y nos vas a procesar para que una vez pasado por esa prueba, por esa aflicción, por esa lucha, por esa crisis, por esa enfermedad, estemos más firmes, te conozcamos más y estemos más sólidos, Señor, en las convicciones, Señor, relacionadas a tu verdad, tu palabra, Señor. También, Señor, es necesario, y esto creo que es lo más difícil, Señor, renunciar a nuestra autonomía, al yo. Yo decido, yo hago lo que quiero, yo digo lo que quiero, porque, Señor, a ti no te agrada eso, y un día te vamos a tener que dar cuenta, Señor. Entonces no es que tú nos limitas y no podemos hacer nada, pero qué importante que cuando entendemos que tú eres el Señor, todo, Señor, pasa por tu voluntad, todo pasa por tu consejo, por tu voluntad, no permisiva, sino perfecta, Señor. ¿Y cuántas veces, Señor, no nos hemos sujetado a tu voluntad? ¿Cuántas veces nos cuesta sujetarnos a las autoridades que tú has puesto? Porque dice tu palabra que toda autoridad proviene de ti, Señor. Hijos que no se sujetan a los padres, cónyuges que no se sujetan mutuamente, trabajadores que no se sujetan a los amos. Y tu palabra nos enseña, aún aquellos que son difíciles. Señor, por eso en esta hora te rogamos que tu Espíritu Santo, quien nos habita, Señor, pueda guiarnos, Señor, para que en este tiempo como iglesia, Señor, nos enfoquemos más en nuestro amo que en nosotros mismos, Señor. Porque eso implicará paz, gozo, esperanza, fortaleza, discernimiento, firmeza, convicciones, maravilla, milagros, Señor, que veremos sobre nuestras vidas, Señor. Por eso gracias, Señor, porque nos recuerda esto, que lo sabemos, pero que lo tratamos de evitar. Cuando leemos Lucas, Señor, no entendemos cómo puede ser que el Señor explique algo de una forma tan dura, pero que es así, Señor. Por eso en esta hora nos humillamos ante tu presencia, Señor, y reconocemos que te necesitamos, Señor, y que sin ti no somos nada, Señor, y que lo que somos es por tu gracia, Señor, y por tu misma gracia tú nos compraste, tú nos hiciste libre de la esclavitud del pecado que nos enviaba a la muerte, a la separación eterna de Dios. Ahora, porque tú nos compraste por tu sangre, Señor, hemos sido redimidos. Y ahora somos tus hijos, Señor, y podemos disfrutar de tu presencia, de todas tus bendiciones, Señor. Pero queremos aprender a verte como nuestro amo, como nuestro Señor. Te decimos, Señor, en nuestras canciones, te decimos, Señor, en nuestras oraciones, pero a veces no te decimos, Señor, con nuestra conducta, Señor. Por eso en esta hora, Señor, nos humillamos ante ti, queremos crecer en santidad, crecer en servicio, crecer, Señor, en confianza en medio de la adversidad y renunciar a toda autonomía, Señor, creyendo, Señor, que tú eres el Señor. Y cuando tú decides algo y cuando nos movemos en tu voluntad, eso será algo que nos traerá felicidad, crecimiento, nos mantendrá en libertad, en victoria, Señor. Pero cuando en nuestra autonomía nos creemos nuestros propios dioses, como querían hacer Adán y Eva, vamos a tener dolores de parto, vamos a tener espinos, sudor, para salir adelante, Señor, en aquello que tú nos has respaldado. Por eso a ti, Señor, nos volvemos
Y queremos decirte, Señor, no una forma retórica, que tú eres el Señor. Queremos, Señor, que tú estés señoreando nuestras vidas, nuestros corazones, porque no te pertenecemos, somos tuyos, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor.